mis alumnos, mi nombre es Gabriela Marisol Castañeda Jiménez y el día de hoy te traigo una clase de español. Vamos a ver la secuencia número 7, adaptar narraciones a historietas, que lo vas a poder encontrar en la página 28 de tu libro de español. Es de segundo grado, recuerda, este es el volumen número 2 del libro digital para que puedas encontrar esta secuencia. El día de hoy vamos a estar viendo las historietas o cómics, que son una expresión artística que cuentan historias a través de dibujos y textos escritos. Aunque existen creaciones originales, muchas de ellas se basan en narraciones literarias. De igual modo, la televisión y el cine han tomado algunos personajes de historietas y los han convertido en héroes. De hecho, te voy a poner esta primera actividad que trata, de observar y reconocer estos personajes que te pongo del lado derecho. ¿Son héroes o villanos? ¿Y por qué crees que son así? En esta secuencia te pondremos a realizar una adaptación literaria a una historieta. Y primero vamos a analizar lo que viene siendo un cuento, una novela, y después, vamos a decidir cuáles elementos nos conviene representar por medio de dibujos y cuáles mediante, recursos gráficos propios de las historietas. Si bien, lleváramos a cabo ese trabajo en equipo, también lo puedes hacer de manera individual si es que te encuentras en casa. Y tendremos la oportunidad de discutir para cada caso, algunas de las estrategias para poder elaborar un buen trabajo. Así que primeramente te pongo esto de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la historia de mujeres emprendedoras y una de ellas es Coco Chanel, que es un ícono de la moda del siglo XXI. Entonces, este texto lo hemos sacado de National Geographic y este mismo texto está adaptado a un cómic. El cómic que te muestro también del lado derecho nos cuenta la misma historia de Coco Chanel, de cómo es que ella surgió como emprendedora. Y vamos a hacer algo similar en esta secuencia. Vamos a agarrar un texto literario y lo vamos a convertir a una historieta o cómic. Y te pongo el proceso para adaptar una narración a una historieta. Son 9 fases en total, así que vamos con la número 1, que trata de seleccionar una obra narrativa para adaptarla a una historieta. Así que primeramente hay que saber reconocer el subgénero que más nos interesa, ya sea policíaco, de misterio o terror, fantástico, ciencia ficción, si quieres que sea un subgénero realista o de relatos tradicionales. Aquí en esta secuencia te invita a que lo hagas de la Metamorfosis de Franz. Yo también te invito a que lo hagas de este libro, igual te lo puedo mandar por PDF para que puedas trabajarlo mejor. Vamos a comenzar con la fase número 2, que es analizar la narración original. Entonces, en nuestro libro nos pone este texto, son varias páginas, hay que leerlos para que te des una idea de qué trata la metamorfosis, que es de un personaje que despierta y está convertido en un insecto, en un escarabajo. Y le pasan una cantidad de cosas en su casa, con su familia, situaciones hasta con su jefe. Entonces te invito primeramente que lo leas y que analicemos esta narración. Una vez que lo terminemos de leer, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿De qué trata este fragmento que te presenta el libro? ¿Cómo describe la vida cotidiana de Gregor? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cómo es la relación de Gregor y los otros personajes que aparecen aquí en este texto? ¿Qué pensarías de ellos y cómo comunicarían lo que necesitan? ¿Creen que Gregor logre comunicarles cómo se siente o sus necesidades? ¿Por qué lo consideras así? Entonces, para eso tienes que leer el texto anterior muy bien y analizarlo para poder comenzar a tomar decisiones sobre el modo en que adaptaremos una narración en historieta. Vamos a concentrar nuestra atención en los personajes, en el espacio en el que suceden los hechos y la atmósfera de la narración. Así que vamos a ir con el primer punto, que sería analizar los personajes que aparecen en esta obra literaria. Entonces, primeramente hay que leer de nuevo el fragmento de las páginas anteriores, hay que identificar todos los personajes que aparecen en él, anotarlos y completar el siguiente cuadro que te muestro en pantalla. Aquí solamente nos agrega a Gregor y a su hermana, pero igual aparecen sus papás y te decía algunos jefes de Gregor. Entonces hay que anotar las características que nos muestra esta obra
y empezar a desarrollar nuestros personajes. ¿Para qué? Para que los podamos dibujar y saber más o menos cómo podemos llevar esta obra a lo que viene siendo una proyección visual. Entonces, algo bien importante que te puede ayudar a una mejor descripción es tomar en cuenta los siguientes puntos. Por ejemplo, tener de referencia gráficos. Pueden partir de un insecto para vocear la apariencia del protagonista o inspirarse en otras personas que conozcan para dibujar personajes. Por ejemplo, a quién podría parecerse el jefe de Gregor y cómo podría ser su madre. Otro punto también importante que debes de tomar en cuenta es cómo comunicar las características tanto físicas como de carácter de personaje. O sea, aquí hay que tratar de hacer un boceto del protagonista pensando no solo en su aspecto físico, sino también en sus habilidades y debilidades. Por ejemplo, cómo podríamos dibujar una cara que exprese la preocupación de Gregor por su trabajo, porque él quería llegar a tiempo y cumplir con su compromiso. Y una vez capturada la esencia de cada personaje, vamos a practicar estos dibujos y bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente, los diferentes puntos de vista. Imaginen que lo ven de frente, de perfil, cuerpo entero, como si se tratase de mantener unos rasgos muy esenciales de cada personaje. Igual hay que tratar de imaginarnos las distintas expresiones que pudieran estarle sucediendo, bueno, a Gregor, a su hermana o a su madre. Otro aspecto que también debemos de tomar en cuenta es el ambiente y la atmósfera de la historia. Para eso, bueno, nos invita a que pensemos dónde sucede esta historia y qué atmósfera quiere comunicar. Y para dibujar el escenario adecuado, primero hay que estudiar cómo es físicamente el espacio en el que se mueven los personajes de la obra original, así como la época en que se sitúa la historia. Hay que tener presente que pueden haber diferentes ambientes a medida en que avanza la historia, ya sea que la primera parte la hagamos lo que viene siendo en el cuarto de Gregor, después tal vez en la sala cuando están tratando de convencer a alguno de los jefes de Gregor que bueno, él se encuentra algo indispuesto para ir al trabajo. Y así tendrías que analizar muy bien cómo describe el autor de este libro, bueno, este personaje y el espacio donde él se desarrolla. En la fase número 3 vamos a identificar las partes de la narración, o sea, el planteamiento, el conflicto del protagonista, las peripecias y aventuras y el desenlace. Y para eso, bueno, te invitamos a que hagas una pequeña síntesis de cada uno de estos apartados para que los puedas distinguir bien de la narración. Para la fase número 4, que es reflexionar acerca de cómo cada viñeta sintetiza un momento de la acción, bueno, durante este proceso de creación es importante analizar con detalle qué fragmentos del texto original se mantendrán, cuáles representan imágenes y cuáles serán destacados. Por ejemplo, no es que vayas a escribir todo lo que dice la narración. De hecho, las historietas y los cómics no tienen tantas letras, el dibujo habla por sí mismo. Así que para que puedas comprender esto, nos pone el siguiente ejemplo. Viene un texto que viene siendo de nuestra narración, pero también te describe del lado izquierdo cómo lo podemos expresar a manera de historieta. Entonces, una vez que lo leas, este texto que te pongo aquí en pantalla, vas a contestar lo siguiente. ¿Qué se representa en la viñeta? La viñeta sería el apartado del dibujo. ¿Cuáles son las partes que conservan para el narrador? ¿Cuáles se reservan para los globos de pensamiento? ¿Y por qué creen que esas partes se conservaron en lugar de representarlas con dibujos? Como puedes ver, una historieta es un trabajo que implica gran capacidad de síntesis y sin ella se corre el riesgo de mantener un exceso de texto, que en lugar de crear una historieta resulte un mero resumen ilustrado de una obra narrativa. Entonces, en ocasiones la gran cantidad de texto se resume en una sola viñeta, como lo podemos ver en esta imagen. En la fase número 5, analizar la voz narrativa y los diálogos para crear un efecto en el lector de las historietas. Bueno, otro aspecto a considerar cuando se crea una historieta es quién narra los hechos, así como el efecto que estos tienen en forma de contarlos. Entonces, nuestro libro nos pone a que volvamos a recordar los diferentes tipos de narrador que existen en la literatura, que viene siendo el omnisciente, protagonista y testigo.
te pone un ejemplo de la metamorfosis para que después tú en el texto original busques otro ejemplo diferente y lo puedas escribir en este apartado. Por ejemplo, aquí vamos a buscar una narración que sea omnisciente de la metamorfosis, una parte donde esté hablando el protagonista y otra parte donde lo esté narrando un testigo. Ahora, después de haber analizado todos los elementos de la obra narrativa, es momento de planificar viñeta por viñeta, escribir el ambiente, cada escena, cada diálogo, las partes del narrador, etc. De modo que se obtenga como resultado el guión de la historieta. Este guión será el conjunto de instrucciones que seguiremos como ilustradores para desarrollar la siguiente etapa del trabajo, que sería el guión de la historieta. Entonces te pongo aquí los elementos del lado izquierdo y te los voy a mostrar acá del lado derecho. Por ejemplo, este que tengo aquí de color rojo es el título. Este otro de color naranja son el número de páginas. Después de color azul sigue el número de viñetas. Tenemos otro de color rojo que sería el tipo de plano, ya sea primer plano, plano medio, plano general. Y de color moradito tenemos la descripción de la viñeta. Por otra parte, de color verde el narrador. De color azul marino tenemos el nombre del personaje que se incorpora en el diálogo. De color crema tenemos el tipo de globo de diálogo de pensamiento. Y de color azul cielo el contenido del globo de diálogo. Entonces, como puedes ver, aquí ya están identificadas esas partes. Tú vas a tener que hacer también un guión de historieta para poder ya comenzar con la elaboración de los gráficos. En la fase número 7, analizar diversas perspectivas visuales y sus efectos. En la fase anterior habíamos hablado que los guiones de las historietas deben de indicar, diferentes planos. Y aquí es el momento para analizar este aspecto a detalle. Por ejemplo, ¿qué significa cada uno de estos cuadros? Bueno, el primero es el plano de detalle, que destaca objetos, gestos, expresiones importantes para la narración y solo se visualiza una parte de la escena o del rostro. Por otra parte, tenemos el primerismo, primer plano, que se usa para destacar gestos, situaciones o acciones y suele verse el rostro completo. El primer plano muestra expresiones, sentimientos o diálogos de un personaje. En este aparece el rostro y algo de la parte superior del cuerpo. Medio plano se usa para mostrar una expresión, sentimiento o diálogo en una situación o postura determinada y parece la mitad superior del cuerpo. El plano general muestra el espacio o la escena donde transcurre la historia. Y por último tenemos el plano general lejano, que muestra todo un paisaje con lugares y escenas. En la fase número 8 se trata de identificar los recursos gráficos típicos de una historieta, y por eso te pongo esta imagen en pantalla para que te puedas ayudar a organizar cada viñeta. Las viñetas serían las divisiones. Entonces, en la primera parte tenemos el epígrafe de la narración, los globos de diálogo, globos de pensamiento. Los dibujitos serían en estas partes de las viñetas, y esto que ves aquí, la separación, es la calle que separa las viñetas. Ahora, aquí podemos ver de otra manera los elementos del cómic, simplemente es como anexo para que te quede más claro esta parte de la fase número 8, donde podemos ver los distintos personajes. A esto me refería con las viñetas, igual y líneas sinergéticas para marcar movimiento, onomatopeyas, que serían como si queremos darle más énfasis a ciertas reacciones, como pueden ser explosiones, zumbidos de un mosquito, como podemos ver aquí, o igual los bocadillos, que serían los diálogos, pensamientos, gritos, susurros, y a la vez, eso dependiendo de qué sea lo que vayas a narrar. Finalmente, vale la pena que pienses en la difragmación de cada página, es decir, en cómo acomodar cada una de las viñetas de la historia, y planear este orden es importante para poder facilitar su lectura. En general siguen la misma estructura de la escritura, que es de izquierda a derecha, de arriba a abajo, aunque puede haber variantes. Entonces te pongo estos ejemplos simplemente para que te des una idea, igual sigas las flechas que indican el orden.
En la fase número 9, realizar y compartir la historieta, vamos a revisar nuestro guión, vamos a verificar que se hayan incorporado todos los elementos sobre los que hemos reflexionado hasta ahora. Vamos a distribuir nuestro trabajo y vamos a comenzar con compartir nuestra historieta con todo nuestro grupo y sería todo. Espero que te haya servido mucho la información. Si te gustó, por favor dale like, dale compartir para que más personas lo vean. Te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevas clases. Nos vemos en la siguiente. Adiós.